Yo estaba allí, parada en la puerta de aquel restaurante en Querétaro, viendo cómo toda mi vida se desmoronaba en cuestión de segundos. Raúl reía de una manera que no veía desde hacía años. Pero no era conmigo. Era con su amante. Leticia estaba allí, justo a su lado, cómplice, íntima, como si fuera dueña del lugar que un día fue mío. Y cuando esa mujer me miró a los ojos y dijo lo amo más que tú, sentí que algo se rompía dentro de mí para siempre. Mi esposo me estaba engañando, y yo acababa de descubrirlo de la peor manera posible. Pero para entender cómo llegamos hasta allí, necesito volver en el tiempo. Durante años, viví creyendo en una mentira bonita, que el amor verdadero requería sacrificio. Y fue con esa creencia enterrada en el pecho que pasé los días al lado de Raúl, dedicando cada fibra de mi ser para complacerlo. Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle el café exactamente como le gustaba. 2 cucharadas de azúcar, leche tibia, ni muy caliente ni fría. Luego corría a arreglar la casa antes de que él bajara a trabajar. Todo tenía que estar impecable. Siempre. Carla, ¿dónde está mi camisa azul?, gritaba desde la habitación. Ya está planchada y colgada en el armario, amor, respondía yo, subiendo corriendo las escaleras con el café en la mano. Nunca una palabra de agradecimiento. Nunca un gracias. Era como si fuera mi deber natural hacer todo eso. Como si hubiera nacido para servir. Lavaba su ropa con cuidado especial, separando cada prenda, revisando cada botón. Sus camisas tenían que estar impecables, sin una sola arruga. Cocinaba sus platos favoritos incluso cuando llegaba muerta de cansancio de mi propio trabajo. Paella los domingos, tortilla de papas al menos 2 veces por semana, churros cuando él llegaba de buen humor. Nuestra casa parecía una vitrina. Cada mueble en su sitio, cada cojín alineado, los pisos siempre brillantes. Las vecinas me elogiaban, qué suerte tiene Raúl, Carla. Una esposa así es difícil de encontrar. Y yo sonreía, orgullosa. Como si eso fuera un premio. Como si ser perfecta fuera mi mayor talento. Pero cuando el dolor apretaba en el pecho, cuando la frustración quemaba en mi garganta, me lo tragaba en silencio. Me encerraba en el baño y lloraba bajito para que él no escuchara. Porque amar era soportar. Era resistir. Era no molestar. ¿Estás bien?, me preguntaba mi hermana Pilar cuando me veía en las reuniones familiares. Parece que has bajado de peso. Claro que sí. ¿Por qué no lo estaría?, mentía yo, forzando una sonrisa. Es solo el trabajo, que ha estado pesado. El trabajo realmente era pesado. Yo trabajaba en una empresa de contabilidad en el centro de Querétaro, lidiaba con hojas de cálculo y números todo el día. Pero llegaba a casa y aún me esperaba una segunda jornada. Cena por hacer, ropa por lavar, casa por organizar. Raúl llegaba cada vez más tarde. Primero eran 15 minutos de retraso. Luego media hora. En poco tiempo, se volvió rutina que apareciera solo después de las 10 de la noche, de mal humor, distante, como si yo fuera parte del mobiliario. ¿Dónde estabas?, preguntaba yo, tratando de sonar casual mientras calentaba su comida en el microondas. Trabajo, Carla. Ya sabes cómo es, respondía sin siquiera mirarme a los ojos, tirando el saco en cualquier parte. ¿Pero tan tarde? Ya casi son las 11. El proyecto de López está atrasado. Tuve que resolver unos problemas. Siempre era el proyecto de López. O de García. O de Fernández. Siempre había un proyecto atrasado, una reunión que se alargaba, un cliente difícil que no salía de la oficina. Y yo le creía. O mejor dicho, me forzaba a creerle. Era solo el estrés del trabajo, me decía a mí misma. Era el cansancio. Era la presión. Así son los hombres, ¿no? Más reservados, más enfocados en los problemas profesionales. Nunca se me ocurría dudar de él. La palabra infidelidad no existía en mi vocabulario matrimonial. Yo había prometido fidelidad, respeto y compañerismo hasta que la muerte nos separara. Y me lo tomaba en serio. Cuando llegaba a casa de mal humor, yo preparaba su cena favorita. Cuando me hablaba de forma brusca, encontraba excusas, debía haber tenido un día difícil en la oficina. Cuando se daba vuelta en la cama sin siquiera desearme buenas noches, pensaba que solo estaba preocupado por algún proyecto importante. Así es el matrimonio,
siempre decía mi madre cuando yo comentaba sobre los humores de Raúl. No todos los días son luna de miel, mija. Lo importante es persistir. Tu padre también tuvo sus épocas difíciles. Y yo persistía. Resistía. Aguantaba. Callaba mis dolores para no molestarlo. Tragaba mis frustraciones en silencio. Gente, ¿cuántas de ustedes ya hicieron eso? ¿Se entregaron en cuerpo y alma creyendo que era amor? Cuéntenme en los comentarios qué historia tienen para compartir. Era una tarde calurosa de jueves en Querétaro. El calor se pegaba a la piel como una segunda ropa, y yo había salido más temprano del trabajo para resolver unos asuntos en el banco. Caminaba por la avenida Constituyentes cuando algo me hizo detenerme. Era el carro de Raúl. Ese Volkswagen gris que conocía como la palma de mi mano, estacionado frente al restaurante El Mesón de los Arcos. Mi corazón dio un salto. ¿Qué estaría haciendo allí? ¿Solo? ¿A esa hora del día? Una inquietud extraña se instaló en mi pecho. Raúl siempre almorzaba en la empresa. Siempre. Decía que era más práctico, más rápido. No tengo tiempo para salir a comer, Carla, repetía cada vez que yo le sugería almorzar juntos. Pero ahí estaba su carro, detenido frente a un restaurante que yo ni siquiera sabía que conocía. Movida por un impulso que ni yo misma pude explicar, crucé la calle. Mis pies se movieron solos, como si una fuerza invisible me arrastrara. Tal vez era curiosidad. Tal vez era ese presentimiento que toda mujer tiene, pero prefiere ignorar. La puerta del restaurante era de vidrio. Se podía ver casi todo adentro. Y fue cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra del ambiente que mi mundo se detuvo. Raúl estaba allí, sí. Pero no solo. Reía. Reía de una forma que no le veía desde hacía años. Suelto, ligero, cómplice. Tenía una expresión en el rostro que yo ya había olvidado que existía. Como si hubiera vuelto a ser joven, como si hubiera recuperado algo que había perdido. A su lado, una mujer morena, elegante, con rizos cayendo por los hombros. Llevaba un vestido rojo que destacaba su silueta. Era hermosa. Muy hermosa. Y estaba inclinada hacia él, susurrándole algo al oído que lo hacía reír aún más. Compartían una botella de champán. Sus manos se tocaban sobre la mesa. Ella jugaba con sus dedos, y él no apartaba la mano. Al contrario, entrelazaba sus dedos con los de ella. Fue entonces cuando la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Eso no era un almuerzo de trabajo. No era una reunión casual. Era un encuentro íntimo. Era mi esposo con otra mujer. El mundo se vino abajo. 8 años de matrimonio, 8 años creyendo que estaba construyendo algo sólido, 8 años dedicándome por completo a un hombre que estaba ahí, jugando con los dedos de otra. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, antes de decidir si huía o enfrentaba, ocurrió lo peor posible. La mujer levantó los ojos y me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través del vidrio. Por un segundo que pareció eterno, nos quedamos mirándonos. Ella, con una expresión que fue cambiando lentamente. Primero sorpresa, luego comprensión, y finalmente, provocación. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Una sonrisa que decías exactamente quién eres. Y entonces, sin apartar la mirada de mí, se inclinó más hacia Raúl y le dijo algo. Él giró el rostro hacia mí. Cuando Raúl me vio allí, parada en la puerta, su expresión cambió por completo. La sonrisa desapareció. La ligereza se desvaneció. Por un instante, vi pánico en sus ojos. Pánico puro. El hombre que había pasado meses mintiéndome ahora estaba siendo confrontado con la verdad. Pero fue la mujer quien rompió el silencio mortal de ese momento. Se levantó de la silla con toda la confianza del mundo, caminó hasta la puerta y la abrió. Se quedó justo frente a mí, con esa misma sonrisa provocadora, y dijo: «Lo amo más que tú». Las palabras salieron de su boca como balas. Directas, certeras, calculadas para herir en el lugar más profundo. Fue un golpe directo al pecho, una declaración de guerra, una bofetada en la cara. Esta era Leticia, la amante de mi marido. La mujer que había destruido mi matrimonio. Sentí que mi alma se desgarraba. Miré a Raúl, buscando una explicación, alguna reacción. Una negación.
Una justificación. Cualquier cosa que hiciera que eso no fuera real. No hubo nada. Solo silencio. Él seguía allí, sentado, mirándome como si fuera un fantasma que había venido a atormentarlo. El hombre con quien había compartido la cama durante 8 años no era capaz ni de abrir la boca para defenderme. Con voz firme, aunque el corazón me sangraba por dentro, miré directamente a esa mujer y respondí. ¿Qué lo amas? Lo que tú quieres es lo que él tiene. Y lo vas a descubrir, cuando ya sea demasiado tarde. Simplemente dije la verdad con una frialdad que me sorprendió. Era como si una parte de mí ya supiera que eso iba a pasar, como si solo estuviera confirmando algo que mi intuición ya había percibido. Leticia parpadeó, claramente sin esperar esa reacción. Esperaba lágrimas, tal vez. Esperaba desesperación, súplicas, humillación. Esperaba que hiciera una escena, que rogara, que me rebajara. Pero no le di esa satisfacción. Me volví hacia Raúl una última vez. Él seguía ahí, sentado, mudo, como una estatua de sal. El hombre al que amaba se había convertido en un desconocido en cuestión de minutos. Adiós, Raúl, dije simplemente. Y entonces, sin una palabra más, sin lágrimas, sin escándalo, pero con el corazón sangrando por dentro, me di la vuelta y me fui. Cada paso me alejaba de la vida que conocía y me llevaba hacia un futuro completamente incierto. Pero al menos ahora conocía la verdad. Cuando llegué a casa, todo parecía diferente. Las mismas paredes, los mismos muebles, pero nada era igual. Era como si estuviera viendo ese lugar por primera vez, como si fuera la casa de una extraña. Fui directo al dormitorio. Abrí el armario y saqué mi maleta más vieja, esa que usábamos para viajes cortos. Comencé a doblar mi ropa con cuidado, una por una. Manos firmes, movimientos precisos. Solo hice lo que tenía que hacer. Tomé mis documentos, algunas fotos familiares, mis pocos objetos personales. No me llevé nada que fuera de él ni que hubiéramos comprado juntos. No quería nada que me recordara esos 8 años de engaño. Estaba terminando de guardar mis cosas cuando oí la llave en la cerradura. Raúl había llegado a casa. Sus pasos en la escalera eran diferentes. Más lentos, más vacilantes. Como si supiera que algo había cambiado para siempre. Cuando apareció en la puerta del dormitorio, me vio con la maleta sobre la cama, casi lista. Se quedó allí parado, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Yo no dejé de empacar mis cosas. Seguí doblando una blusa, colocándola en la maleta. No lo miré. Perdóname, vamos a empezar de nuevo, dijo, dando un paso dentro del cuarto. Fue entonces cuando me detuve. Cerré la maleta, respiré hondo y me volví para mirarlo. Por primera vez en 8 años, miré a mi esposo sin amor en los ojos. Solo con una calma que me sorprendió. No tienes que preocuparte, dije con una voz firme que no sabía que tenía. Voy a desaparecer de tu vida. No quiero explicaciones. No quiero disculpas. No quiero promesas. Se acabó. Tomé mi maleta, pasé junto a él como si fuera un mueble en el camino, y salí del cuarto. Salí de la casa. Salí de la vida que conocía. Y así lo hice. Desaparecí. Pero no me fui de Querétaro. Por más que la ciudad ahora tuviera el sabor amargo de la traición, por más que cada esquina me recordara algún momento a su lado, no iba a huir. Esta era mi ciudad también. Yo tenía mi trabajo aquí, mi vida aquí. No iba a dejar que él me expulsara del lugar donde nací y crecí. Encontré refugio con Carmen, una compañera de la empresa de contabilidad. Ella tenía un departamento pequeño en el barrio de Santa Rosa, con 2 habitaciones. Cuando le conté lo que había pasado, ni lo dudó. Quédate aquí el tiempo que necesites, dijo, abrazándome. Un hombre infiel no merece ni 5 minutos de nuestro tiempo. Carmen estaba divorciada desde hacía 3 años. Sabía lo que era empezar de cero. Sabía lo que era mirarse al espejo y no reconocer la propia vida. En el trabajo, mantuve mi rutina. Llegaba a tiempo, hacía mis hojas de cálculo, atendía a los clientes, organizaba los documentos. Mis compañeros notaron que algo había cambiado, pero nadie preguntó directamente. Solo Miguel, el contador más veterano de la empresa, me dijo un día. Si necesitas hablar, Carla, aquí estoy.
A veces es bueno desahogarse con alguien que no conoce toda la historia. Pero yo no quería desahogarme. No quería hablar de Raúl, ni de Leticia, ni de la humillación en el restaurante. Solo quería seguir adelante. Y allí, entre facturas, llamadas telefónicas y compromisos, comenzó mi reconstrucción. Fue un proceso lento, doloroso, diario. Cada mañana, cuando abría los ojos en el departamento de Carmen, me tomaba unos segundos recordar dónde estaba y por qué estaba allí. Cada paso era una herida que se volvía a abrir. Ir al supermercado y no comprar las cosas que a él le gustaban. Ver televisión y no tener que cambiar de canal por los programas de fútbol. Dormir del lado que siempre quise, pero que él decía que era suyo. Comenta desde qué ciudad nos estás acompañando, me encanta tenerlos aquí conmigo. Cada mañana era un esfuerzo. Levantarme, ducharme, arreglarme, sonreír a los compañeros, fingir que todo estaba bien. Algunas noches lloraba en la ducha, dejando que el agua se llevara las lágrimas junto con el jabón. Pero seguía adelante. Porque ya no era por el amor de nadie. Ya no vivía para agradar, para servir, para ser la esposa perfecta de alguien. Era por mí misma. Por Carla. Por la mujer que había olvidado que existía dentro de mí. Y, día tras día, fui reconstruyéndome. Más consciente de mi propio valor. Más fuerte frente a las dificultades. Descubriendo que podía vivir sola, que podía tomar decisiones sin pedir opiniones, que podía ser feliz sin depender de nadie. El dolor aún existía. Despertaba conmigo cada mañana, como una compañía silenciosa. Pero ya no me dominaba como antes. Ya no me paralizaba. Era solo parte de mí ahora, como una cicatriz que recuerda una herida que un día existió. Carmen me miraba con admiración. Eres más fuerte de lo que piensas, decía. Hay muchas mujeres que vuelven corriendo con el marido con la primera lágrima de él. Mientras yo aprendía a reencontrarme, la vida de Raúl tomaba un rumbo completamente opuesto. Leticia se había mudado a nuestra antigua casa. Ahora era ella quien despertaba en aquella cama, quien tomaba café en esa cocina, quien se sentaba en el sofá que yo había elegido con tanto cariño. Pero la luna de miel no duró mucho. Rápidamente, Leticia mostró su verdadera cara. Ya no había más risas como aquellas que había visto en el restaurante. Ya no había más sonrisas cómplices, ni esa ligereza que había encantado a Raúl. Ahora solo había exigencias y desprecio. Raúl, esta casa es una porquería. ¿Cuándo vas a cambiar estos muebles horribles?, gritaba, señalando la sala que yo había decorado con tanto esmero. Necesito dinero para el salón. Y para las uñas. Y para ese vestido que vi en la boutique, decía, extendiendo la mano como si fuera natural que él pagara todo. Leticia no lo tocaba con cariño como yo lo hacía. No le masajeaba los hombros cuando llegaba cansado del trabajo. No preguntaba cómo le había ido el día. No le importaba si había almorzado o si estaba preocupado por algún proyecto. No eres especial, decía con frialdad, sin siquiera levantar la vista del celular. Solo tienes dinero. No lo olvides. Las palabras eran como puñaladas. Raúl intentaba mantener el control, sostener esa relación que ya no tenía sentido alguno. Pero ¿cómo se mantiene un hombre cuando la mujer a su lado solo lo ve como una tarjeta de crédito? Él intentaba recuperar su atención. Compraba regalos caros, la llevaba a cenar a restaurantes sofisticados, pagaba viajes a resorts. Pero nada funcionaba. Leticia aceptaba todo como si fuera su derecho, sin un agradecimiento, sin una sonrisa verdadera. ¿Esto? ¡Qué barato, Raúl! Carmen recibió un anillo mucho mejor del novio, decía, tirando sin cuidado la pulsera de oro que él le había comprado. La casa que antes fue un hogar se convirtió en un campo de batalla silencioso. Raúl llegaba del trabajo y encontraba a Leticia en la sala, siempre de mal humor, siempre con alguna queja lista para salir de su boca. Tu exmujer por lo menos sabía cocinar. Vas a tener que contratar una empleada porque yo no voy a quedarme aquí cocinando para ti, anunció un domingo, tirada en el sofá, pintándose las uñas. Leticia, yo pensé que... Pensaste mal. No soy la sirvienta de nadie. Miren cómo la vida cobra. Leticia mostró su verdadera cara rapidito. ¿Ya vieron esto pasar? Cuenten sus historias aquí abajo. Y poco a poco, Raúl se fue apagando.
La casa silenciosa, los días largos, el vacío constante. Lo que antes era deseo ahora era frustración. Lo que antes parecía una victoria, ahora era una carga. Él miraba a aquella mujer que le había costado su matrimonio y ya no lograba recordar qué había visto en ella. La pasión se había transformado en irritación. La novedad se volvió una rutina amarga. «¿Estás pensando en ella otra vez?», decía Leticia con desprecio, cuando veía a Raúl mirando al vacío. «Olvídala. Ya fue». Pero Raúl no podía olvidar. Empezó a recordar detalles que antes había ignorado, como yo siempre lo esperaba despierta cuando llegaba tarde, como siempre había su plato favorito en la estufa, como nunca me quejaba cuando él estaba estresado. Con el paso de los meses, Raúl comenzó a decaer. El hombre que antes era seguro, buen-humorado, lleno de vida, ahora parecía una sombra de sí mismo. Llegaba del trabajo cabizbajo, comía en silencio, dormía mal. Leticia ni se daba cuenta. Siempre estaba ocupada con sus propias cosas, haciendo compras en línea, organizando encuentros con amigas, planeando viajes que él pagaría. «Estás muy aburrido últimamente», se quejaba. «Así me vas a hacer buscar a alguien más divertido». Arrepentido, vacío, nostálgico. Raúl había cambiado oro por hierro y solo ahora se daba cuenta del valor de lo que había perdido. Pero ya era demasiado tarde. La casa que antes era un refugio se convirtió en una prisión. Y él, que creía estar conquistando la libertad, descubrió que se había vuelto esclavo de una mujer que no lo amaba ni un poco. La desesperación de Raúl comenzó un lunes lluvioso de octubre. Apareció en el estacionamiento de la empresa donde yo trabajaba, parado al lado de mi coche como si fuera lo más normal del mundo. Cuando salí de la oficina a las 6 de la tarde, ahí estaba él. Esperando. Con un ramo de rosas rojas en la mano y los ojos rojos de quien no dormía hacía días. «Carla», dijo, acercándose con cautela, como si yo fuera un animal asustado. «Necesito hablar contigo». Lo miré por algunos segundos. El hombre que estaba frente a mí no era el mismo que yo había sorprendido en el restaurante. Este estaba delgado, abatido, con la barba sin afeitar y la ropa arrugada. «No tenemos nada de qué hablar», respondí, abriendo la puerta de mi coche. «Por favor, solo unos minutos. Sé que me equivoqué. Sé que lo arruiné todo». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Lágrimas de un hombre desesperado, de alguien que finalmente entendía el tamaño de la tontería que había hecho. Leticia no significa nada para mí. Nunca significó. Fue solo una locura. Un momento de debilidad. Cerré la puerta del coche y lo miré a través del vidrio. Una locura que duró meses, Raúl. Encendí el motor y salí del estacionamiento, dejándolo allí, parado con sus flores marchitas y su arrepentimiento tardío. Pero no se rindió. El martes volvió a estar allí. Y el miércoles. Y el jueves. Siempre con flores distintas, siempre con los mismos ojos suplicantes. «Carla, por favor. Solo escúchame. Solo una vez. Te amo», lloraba, sin importarle quién pudiera estar mirando. «Siempre te amé. Fui un idiota, un ciego. No sabía lo que tenía en casa. Yo pasaba por él como si fuera invisible. Entraba en el coche, salía del estacionamiento, y seguía con mi vida. Pero él seguía allí, cada tarde, como un fantasma que se negaba a desaparecer. Fue un viernes cuando apeló. Hizo algo tan desesperado que incluso yo me sorprendí del nivel de su locura. Cuando salí del trabajo, no era él quien me esperaba en el estacionamiento. Era un coche. El coche. Un Nissan rojo convertible con asientos de cuero beige. El modelo con el que siempre había soñado, el que le mostraba en las revistas, por el que suspiraba cada vez que lo veía en la calle. Raúl estaba apoyado en la puerta del conductor, sosteniendo las llaves. «Es tuyo», dijo simplemente, extendiéndome las llaves. «Lo compré para ti. El coche de tus sueños». Por un momento, me quedé sin palabras. No por la generosidad del gesto, sino por la audacia. Por la cara dura de pensar que un coche podía borrar meses de traición. «Vuelve conmigo, por favor», continuó, acercándose con las llaves en la mano. «Hago lo que sea. Me mudo de ciudad, dejo todo atrás. Solo vuelve». Las lágrimas le corrían por el rostro sin cesar.
Era un hombre completamente roto, destruido por su propia estupidez. Carla, no puedo vivir sin ti. No puedo dormir, no puedo comer. Leticia, ella no eres tú. Nadie es tú. Tomé las llaves de su mano. Por un segundo, vi la esperanza brillar en los ojos de Raúl. Como si ese gesto significara perdón, significara un nuevo comienzo. Caminé hasta el coche, abrí la puerta, me senté en el asiento del conductor. El olor a coche nuevo, el cuero suave, el volante que siempre había soñado tocar. Encendí el motor. El ronroneo suave del coche que siempre quise tener. Raúl sonrió por primera vez en meses. Sabía que te iba a gustar. Es exactamente como siempre dijiste. Bajé la ventanilla y lo miré. Al hombre que había sido mi esposo, que me había traicionado, que me había humillado, y que ahora creía que podía comprarme de vuelta. Gracias por el coche, Raúl, dije con una calma que me sorprendió. Siempre quise uno de estos. Se acercó a la ventana, todavía sonriendo, todavía esperanzado. Entonces, ¿podemos hablar? ¿Podemos intentarlo de nuevo? Lo miré a los ojos. Esos mismos ojos que un día me hicieron creer en él para siempre, que ahora me suplicaban por una segunda oportunidad que no merecía. Demasiado tarde, Raúl. Las palabras salieron de mi boca como una sentencia final. Simples, directas, definitivas. La sonrisa desapareció de su rostro como si le hubieran dado una bofetada. Pero el coche, yo pensé. El coche me lo quedaría, pero no quiero nada más tuyo, ni tu dinero maldito. Dios mío, el tipo desesperado llegando con un coche nuevo pensando que con eso lo solucionaba todo. Los hombres son una especie aparte. ¿Ya pasaron por algo así? Cuéntenme. En esta nueva etapa de mi vida, reencontré algo raro y precioso. A Javier. Lo conocí una tarde de sábado en el mercado de San Francisco. Estaba comprando verduras cuando una lluvia repentina comenzó a caer. Corrí a refugiarme bajo un puesto de frutas, y fue ahí donde nuestros caminos se cruzaron. Señorita, use mi paraguas, dijo un hombre de voz amable, extendiendo un paraguas negro hacia mí. Lo miré y vi a un hombre sencillo, de ojos bondadosos y sonrisa sincera. Javier trabajaba como técnico en refrigeración, tenía las manos encallecidas de quien trabaja honestamente, y una humildad que me cautivó de inmediato. No hace falta, gracias, respondí. Claro que sí hace falta. Está lloviendo y te vas a mojar toda. No había segundas intenciones, no había juegos, no había falsedad. Era solo un hombre siendo amable con una desconocida porque era parte de su naturaleza. Empezamos a conversar mientras esperábamos que la lluvia pasara. Me contó que vivía solo en un pequeño departamento en el centro, que había perdido a su madre el año anterior, que le gustaba leer y escuchar música clásica. ¿Y tú? ¿Casada? ¿Soltera?, preguntó sin malicia, solo por curiosidad genuina. Divorciada hace poco, respondí, y fue la primera vez que dije esa palabra sin sentir dolor. Ah. Él fue el que perdió, entonces, dijo simplemente, sin pedir detalles, sin hacer comentarios maliciosos. Desde ese día, Javier comenzó a aparecer en mi vida de forma natural, sin prisa, sin presión. Una invitación a tomar un café aquí, una ida al cine allá, largas conversaciones en el banco de la plaza. No me regalaba joyas ni coches caros. Traía flores del campo que recogía en el camino al trabajo. Me regalaba libros usados que compraba en la librería de segunda mano de la otra calle. Cocinaba para mí platos sencillos pero preparados con cariño. Fue a su lado que redescubrí lo que era ser mirada con verdadera admiración, ser tratada con verdadera ternura, ser escuchada de verdad. Eres hermosa cuando sonríes así, decía, observando mi rostro durante nuestras cenas sencillas en su departamento. Cuéntame más sobre tu trabajo, pedía, genuinamente interesado en lo que yo hacía, en mis días, en mis sueños. ¿Qué opinas?, preguntaba antes de tomar cualquier decisión que pudiera afectarnos, incluyéndome naturalmente en su vida. Javier me ofrecía algo que Raúl nunca pudo darme, amor sincero, respeto verdadero, una verdadera compañía. No había mentiras entre nosotros, no había segundas intenciones, no había juegos. Mientras tanto, Raúl vagaba por la ciudad como un fantasma. Trataba de llenar el vacío con otras mujeres, pero ninguna era yo. Ninguna tenía mi forma de reír, mi forma de escuchar, mi manera de amar.
A veces lo veía por las calles de Querétaro. Siempre solo, siempre cabizbajo, siempre con esa expresión de quien carga un peso que ya no puede soltar. Leticia había desaparecido de su vida en cuanto el dinero empezó a escasear. En cuanto se dio cuenta de que Raúl ya no era el hombre próspero y alegre que conoció en el restaurante, encontró a otro idiota para financiarle sus caprichos. La frase de ella resonaba en la mente de Raúl como una maldición: lo amo más que a ti. Pero el tiempo reveló quién, de verdad, había amado. Raúl se arrastró, suplicó, lloró, ofreció todo lo que tenía. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. Yo había aprendido la diferencia entre amar y perderse por alguien. Descubrí que el amor verdadero no es sacrificio constante, no es silencio ante el dolor, no es aceptar migajas a cambio de una entrega total. El amor verdadero es lo que vivía con Javier. Es compañerismo, es respeto, es crecer juntos, es sentirse valorada, es tener paz. Eres la mujer más fuerte que conozco, me dijo Javier una noche, mientras caminábamos por la plaza central de Querétaro. No soy fuerte, respondí. Solo aprendí a valorarme. Es lo mismo, sonrió, entrelazando sus dedos con los míos. Porque cuando el amor muere, no hay rodillas en el suelo que lo hagan renacer. No hay coches caros, no hay flores, no hay lágrimas que devuelvan lo que fue destruido por la traición. Yo aprendí eso. Y más, aprendí que merecía un amor que me hiciera crecer, no que me disminuyera. Un amor que trajera paz, no guerra. Un amor que valorara quién soy, no que exigiera que fuera otra persona. Raúl, lamentablemente, también lo aprendió. Pero lo aprendió demasiado tarde. Cuando ya no había vuelta atrás, cuando los puentes estaban quemados, cuando la mujer que había perdido ya había encontrado a alguien que supiera amarla de verdad. Y así, en una ciudad pequeña como Querétaro, dos historias se desarrollaron de manera opuesta, una de reconstrucción y amor verdadero, otra de arrepentimiento y soledad merecida. Porque al final, todos cosechamos exactamente lo que sembramos. ¿Y ustedes, qué opinan del final? ¿Creen que Carla merecía toda esta felicidad? Déjenme sus comentarios.